Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. La misión de Dios, mi misión. Lección número 7 para el sábado 18 de noviembre de 2023. Misión en favor del prójimo. Buenos días amigos y hermanos, ¿cómo están? Les saluda Néstor Salguera y también César Vargas. César, ¿cómo estás ahora, César? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, Néstor. Gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos da para que podamos tener otra vez el repaso de Escuela Sabática. Ya son 7. Séptima lección, gracias a lección. Dios. Gracias. Nos ha bendecido el Señor, nos ha bendecido con la preparación, nos ha bendecido con el estudio de la palabra y también nos ha bendecido porque ustedes han hecho pues también posible que este programa esté al aire. Así que reciban un saludo ahí donde estén, en sus hogares, en sus diferentes iglesias. Y como maestro de escuela sabática les animo para que sigan estudiando también, porque es importante, ¿verdad, César? La preparación. Así es, queremos saludar a nuestra iglesia anfitriona, ¿verdad?, nuestra iglesia de Camino a Cristo. Amén. En el templo del cual estamos transmitiendo nosotros. Saludo a todos nuestros hermanos también y les animamos para que ellos sean partícipes de este programa a través del estudio de la escuela sabática. Así es. Y es que el repaso de escuela sabática del sábado, Néstor, se hace interesante cuando todos participamos, ¿verdad? A veces uno da la clase y los hermanos como que se tiran el sermón y no se trata de eso. La idea es que cada quien estudie su folleto de manera que en el sábado podamos interactuar con nuestros hermanos, porque todos tenemos diferentes situaciones, hemos aprendido algo y podemos hacer un solo consolidado. Una clase, un estudio, ahí tiene que haber interacción para que sea interesante. Para que sea interesante y no se pase aburrida la clase. Así que bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Gracias a Dios, lección número 7 para el 18 de noviembre de este año 2023. El título es Misión en favor del prójimo, César. ¿Qué se te viene a la mente cuando te hablan del prójimo, César? Una vez, platicando con un pastor, dice, ¿y qué es el prójimo? Yo le digo, el próximo, por así decirlo. Pero él me dice, ¿usted seguro que ya lo estudió? Pero bueno, nuestro prójimo es el que está próximo, El que está próximo. El que está ahí y que puede necesitar de nuestra ayuda, ¿verdad? Así es. Como lo estudiamos. Y es que, hermanos, el amor de Dios, como dice aquí la lección, el amor de Dios no nos sirve de nada si nosotros no fluye hacia alguien, ¿verdad? En este caso, hacia cada uno de nuestros hermanos, tanto de iglesia como los que están fuera de la iglesia, porque el prójimo no se trata solamente de los que pertenecen a nuestra fe. Así es. Pero bueno, todos esos detalles los vamos a estudiar ahora en el repaso de la escuela sabática. Así es. Vamos a orar antes de iniciar entonces. Querido Dios y Padre amado, Señor, gracias te damos, porque tu misericordia, oh Dios, y tu bondad nos ha permitido estar en este nuevo repaso de escuela sabática, en la lección 7, Señor, y pedimos con humildad, Señor, y con reverencia que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Ayúdanos para que podamos tener sabiduría, discernimiento y que el mensaje que tienes tú a través de este folleto, Dios, sea una realidad de nuestras vidas. Permito, Dios, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El texto para memorizar, César, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Así es. Dice, él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Qué hermoso ese texto, César. Y bueno, dice la Biblia que en esto se encierra toda la ley, todo lo que digamos que es un resumen de la Biblia completa. Así es. Pero no obstante, dice aquí la lección del sábado, no obstante nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. O sea, no puedes amar a Dios y hacer lo que te dé la gana. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días, no solamente una vez. A veces nos pasa a nosotros como
como las personas cuando queremos celebrar por lo menos el Día de la Madre. Ajá. Solo ese día estás Solo ahí. ese día sos obediente, atendés a tu madre y después los demás días. 364 días del año, ni la volteas a ver. No se trata de eso. Así ¿no? es. Si amamos a Dios debe ser un amor constante, no como en todo caso debe ser. Así es. Mira lo que dice aquí abajo, dice, cualquiera puede decir ama a Dios, sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Y de eso trata la lección, de cómo nosotros podemos demostrar en esta tierra si amamos a Dios de verdad. Me gusta la parte de abajo, dice, aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos ¿a quién? A los demás. Porque es que es algo, real. Si nosotros amamos a Dios, entonces tenemos que amar también a los seres que Dios ha creado. En este caso sería a nuestros hermanos, nuestra familia, la humanidad, por llamarlo así, ¿verdad? Porque no tiene sentido que yo ame a Dios y tenga rencor contigo, o me caes mal, o no siento nada por ti, ¿me entienden? Eso es importante. Bueno, recuerda que 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Así. Y también Gálatas 5:14 dice, toda la ley se cumple en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que esta semana aprenderemos cómo aplicar esta lección a nuestra vida. Y antes de pasar al día domingo, dice la sierva del Señor, ¿verdad? Elena G. de Guay, en Alza tus ojos, página 213, dice lo siguiente: los frutos del Espíritu que gobiernan el corazón y controlan la vida son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, entrañas de misericordia y humildad de mente. Los verdaderos creyentes andan de acuerdo con el Espíritu y éste mora en ellos. Amén. Es importante entonces que el Espíritu Santo esté en nosotros. Para que nosotros podamos amar a Dios necesitamos al Espíritu Santo, y para amar a nuestro prójimo también necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad, César? Es que por naturaleza nosotros no amamos. Ajá. ¿Verdad? O amamos a quien me hace bien. Condicionalmente. Si me cae bien, lo amo. Si no, no. Sí. Amar al otro. Aunque tal vez no me parezca, ¿verdad?, la forma de actuar. Solamente lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Así es. Bueno, vamos al día domingo. La gran pregunta. Hay algunas cosas que dice, algunas preguntas que nos hacemos, que la humanidad se hace. Por lo menos quiénes somos, por qué estamos aquí, qué ocurre cuando morimos, cuál es nuestro destino final. Y bueno, ahí en el libro de Lucas capítulo 10, el Señor se encuentra con un escriba que lo quiere entrampar con una serie de preguntas, y entonces él le dice: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? O sea, siempre nosotros buscamos algo, necesitamos, tener una base sobre nuestra existencia que le dé sentido. Y ¿sabe qué interesante? Que aunque el escriba, la Biblia dice que Jesús ya sabía sus intenciones, ¿no? Sí. Aunque Dios lo sabía, Jesús lo sabía, dice que Él no trató de ridiculizarlo, digamos. Sino que aprovechó esa oportunidad para enseñarle a los demás. Correcto. Yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos sentido ofendidos y le hubiéramos tratado de hacer daño. Ahora, fíjate que yo, analizando este pasaje de Lucas 10, 27, ¿verdad? Dice la gran pregunta. Y me llama la atención, César, que en el libro mismo de Lucas aparece el joven rico. Ajá. En el capítulo 18 y el versículo 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ya? Primero era un escriba, sí, experto en la ley, ¿verdad? Un estudiado. Sí. Pero ahora dice aquí que se le aparece ¿quién más? Un principal. ¿Qué es un principal en ese entonces? Era otra persona. Era anciano de iglesia. Que era un anciano de iglesia, o sea, era alguien que estudiaba la Biblia. Y los dos llegan con la misma pregunta. Ahora, si es la misma pregunta, Jesús tiene que dar la misma respuesta, ¿sí o no? Así es. ¿Verdad? No puede darte otra respuesta, porque si uno le pregunta ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le va a decir una cosa y al otro le va a decir la otra,
tiene que decir lo mismo. Pero quiero que la historia del joven rico la analicemos al final, porque es como un rompecabezas. En Lucas 10 vamos a estudiar lo que este hombre le pregunta a Jesús y el comportamiento, ¿verdad? Y fíjate que Jesús, César, le citó a este hombre, como él es un estudioso de la ley, de la Biblia, le dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lees? Así es. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo el hombre? Inmediatamente contestó, amarás al Señor, tu Dios. O sea, este hombre, el texto que andaba en mente, ¿cuál era? El de los mandamientos, Sí. El de obedecer a Dios, ¿sí o no? Porque dice aquí, mira lo que dice aquí en la parte de aquí. Dice, hay una pregunta importante. ¿Qué preguntó este doctor de la ley y por qué lo hizo? Entonces, la pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y lo hizo con la intención de ¿qué? De probarle. La pregunta que le hizo el intérprete de la ley a Jesús había sido cuidadosamente pensada por los dirigentes religiosos. Dice la sierva del Señor en el deseado de toda la gente. Imagínate cómo fue una pregunta que no fue al azar, sino que fue estudiada cuidadosamente. Ahora, tú sabes que lo que querían ellos era entrampar a Jesús en alguna de esas cosas. Sin embargo, la pregunta pues es para todos, ¿no? Así Porque es. de alguna manera nosotros queremos vivir eternamente, ¿verdad? Todos queremos encontrar esa famosa fuente de la juventud. Todos quisiéramos ser jóvenes, más cuando ya pasamos los 40 queremos volver para abajo. Ya queremos estar ahí. Okay. Y dice, el Señor pues le da una serie de hace mismo una serie de preguntas a lo que estamos hablando. Y sabes que es interesante porque el maestro de la ley se sabía la respuesta. O sea, que él mismo se responde. Conocía la Biblia. Correcto. Pero a veces conocer la Biblia no es suficiente cuando lo hacemos solo de una manera para a ver en qué se equivoca o a ver en qué contrarresto lo que mi hermano me dice. Pero cuando buscamos la Biblia para que nos oriente, la vamos a ver desde el punto de vista que lo vemos ahora. Así es. Fíjate que me llama la atención porque dice aquí en la parte centro del día domingo, dice, pase a la seriedad de la pregunta, la Biblia dice claramente que vino a poner a prueba a Jesús. Sabemos que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad, y es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas, pero aún así podrían ser alcanzados. Así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley. Aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras, sin embargo, para el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos ¿a qué? A escudriñar su propio corazón. Así es. Aún conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni a faltarle el respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es importante porque esta es una lección muy importante para nosotros. Hay personas que nos preguntan por qué guardamos el sábado. Hay personas que nos preguntan por qué nosotros no comemos tipos de carne, pues digamos como de animales, ¿verdad? Que la Biblia menciona que no son comestibles. O también a veces nos preguntan que si nosotros solo en sábado vamos a la iglesia. Ustedes solo hacen culto en sábado. Y es importante que nosotros aprovechemos cuando nos hacen estas preguntas para llevarlos ¿a dónde? A la Biblia, para enseñarles en otras palabras, ¿sabes? Así ¿verdad? es. Fíjate que el apóstol Pedro dijo algo parecido a lo que hizo Jesús. Claro, él aprendió de Jesús. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. O sea, nunca la Biblia se escribió para que estemos discutiendo, ¿verdad? O para ver que si yo puedo más que tú, o ganarte, ¿no? O doblegarte en tus creencias. La idea de la Biblia es que la estudiemos para encaminar a la persona e iluminarle tal vez el entendimiento que tal vez hasta ese momento no lo tiene. Jesús así lo hizo, ¿verdad? Y él le dijo, bueno, ¿cómo lees? Él mismo se respondió e hizo ver al hombre, pues, Ahora, como tú dices, este hombre estudia la Biblia. Ahora, de todas las preguntas que nosotros leímos como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? La pregunta más importante es
¿cómo podemos obtener la vida eterna? ¿Verdad? Y pareciera que la vida eterna la podemos obtener con obras, pero no es así. Las obras son parte de nuestro estilo de vida espiritual, ¿verdad? Porque no vamos a estar inertes o atrofiados en un solo punto, sino que hay que moverse, hay que hacer, hay que trabajar. Y Jesús nos enseña a nosotros que cuando nosotros obramos en favor de nuestro prójimo, nosotros estamos ya participando de la vida eterna que Él tiene preparado para nosotros. Así es. Y bueno, el apóstol Pablo dice que de hecho hay una vida eterna, ¿no?, que esperamos ahora en Cristo Jesús. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, y si no hubiera resurrección, pues de nada sirve. Así es. Entonces mejor comamos y hagamos lo que querramos, porque de todas maneras no vamos a terminar acá. Sin embargo, nosotros esperamos una vida eterna, todos queremos esa vida eterna. ¿Y cómo la alcanzamos? Pues Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios, pero que ella haga efecto en nosotros, de manera que nuestras obras, como dice el libro de Mateo, capítulo 5, las personas puedan glorificar a Dios porque han visto nuestras obras. Fíjate que es importante lo que dice la sierva del Señor hablando de esta parte. Dice, la pregunta que el intérprete de la ley formuló a Cristo era de vital importancia. Claro, es importante. Claro. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los fariseos que lo habían incitado a hacer esta pregunta esperaban que el Señor Jesús les respondiera de tal manera que ellos encontraran algo en contra de él, algo por lo cual pudieran acusarlo y condenarlo ante el pueblo. El dominio propio de Cristo, la sabiduría y autoridad con la que hablaba era algo que no se podían entender. Ahora, Jesús podía explicarle a este hombre con sus propias palabras, pero Jesús lo manda ¿a dónde? Siempre a la Biblia, a la Escritura, que eso es importante. Así es, porque bueno, hoy en día tienen la tendencia muchas personas a creer que una revelación, como le llaman ellos, está superior a la Biblia, y jamás. La Biblia siempre dice, y Jesús mismo lo dijo, y Pablo lo dijo también, que cualquier mensaje que sea contrario a la Biblia debe ser desechado. Bueno, vamos a pasar al día lunes ya, el método y la respuesta de Jesús, hablando sobre el mismo tema de Lucas capítulo 10. Dice que el comentario, el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. Nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan. Y es así, ¿verdad? Así es. A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea hacerlo. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. Así es. O sea, si alguien me pregunta sobre lo que yo creo, debo de darle la mejor respuesta basada en las Escrituras. En las Escrituras. Si es por tentarme, si es por molestar, o sea, lo que sea, mi deber, como dice el apóstol Pedro, es declararle lo que yo creo según las Escrituras. Bueno, y lo demás, pues él verá él por qué lo hace. Así es, y mira que los textos que menciona aquí el autor de este folleto dice Mateo 26:56, Hechos 17:11, Primera de Corintios 15:3 y Segunda de Timoteo 3:16. Si nosotros formulamos y leemos todos estos textos, vamos a encontrar con lo mismo. Entonces, por ejemplo, Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumpla, ¿qué cosa? La escritura de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, conforme a las Escrituras. Y segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Lucas 10:26, Jesús le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, la mejor respuesta que podemos dar a las preguntas que nos vayan a hacer, ¿está dónde? En la Biblia, César. Así es, mira, y siempre recalcando esta idea, nosotros no debemos quedarnos con lo que los demás nos dicen. Es correcto. Independientemente si son de nuestra misma iglesia o denominación a la que pertenecemos.
y aún pastores pueden ser. Mi apoyo, ¿cómo le llaman? Mi fundamento debe ser las Escrituras. Y debemos hacer lo que hacían los de Berea, como dice el libro de Hechos. Me están predicando, agarrar la Biblia a ver si lo que me están diciendo es cierto. Es cierto, porque a veces, bueno, el problema es que a veces el predicador hasta se puede equivocar y nosotros solo decimos amén. Así es. Y es totalmente errado lo que puede haber dicho. Entonces nosotros no podemos quedarnos con lo que escuchamos. Ahí. Y esa es la importancia de leer la Biblia. Correcto. Porque si yo no sé, el otro puede decirle un montón de cosas contrarias y yo puedo estar de acuerdo. Así es. Fíjate cómo dice aquí, a veces queremos respuesta, pero no queremos esforzarnos en escudriñar las Escrituras. ¿Cómo tú vas a encontrar respuestas si no quieres leer la Biblia? Todo lo que necesita el ser humano para vivir en este mundo está en la Biblia. Entonces necesitamos escudriñar, ¿verdad? Ahora no pasa como los estudiantes, solo queremos ir a Google y preguntarle qué respuesta tiene. Y lo otro, ahora solo somos, ¿cómo es que se le llama? Copiar y pegar, copy paste en inglés, ¿verdad? Oye, ya estoy haciendo el inglés. Ahora mira, algo interesante que aprendimos nosotros en nuestra generación es que antes nosotros nos mandaban una pregunta y nosotros íbamos a los textos y comenzabas a leer el texto de lo que prestabas un libro, ¿no? Claro. Comenzabas a leer y esa lectura te ayudaba a asimilar mejor la respuesta. Bueno, ahora, como tú dices, los chavalos solo cortan y pegan, que no saben ni lo que contestaron al final. Pero nosotros debemos de mantenernos en ese método antiguo, debe estar en nosotros ir a la Biblia e investigar si es así el asunto. Así. Fíjate lo que dice, Dios nos ha dado su palabra, no nos ha dado algo que no sea de Él, dice, Dios nos ha dado su palabra. ¿Y qué podemos hacer nosotros con la palabra de Dios, César? Dice, Dios nos ha dado su palabra y dice ahora, en ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos, ¿qué cosa? Heredar la vida eterna. Así que nosotros no podemos buscar, información en fuentes que estén fuera de la Biblia, porque lo que vamos a encontrar va a ser decepción, chasco y interpretaciones humanas que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando. Sí, yo creo que preguntarle a otra persona, bueno, es bueno consultar, ¿no? Pero también nosotros debemos, como dicen, ser autodidácticos, investigar, ¿no? Más que en la palabra del Señor. Porque mira con lo que pasó con los soldados romanos. Ellos vieron a Jesús resucitar, ellos vieron lo que sucedió, que no era algo, era natural. Sin embargo, prefirieron ir a consultar con los sacerdotes de ese tiempo. Y bueno, ellos le dijeron una versión totalmente contraria, esa fue la que andaban diciendo, independientemente de lo que ellos mismos habían visto y escuchado. Así es. Y es importante que nosotros creamos lo que dice la Biblia. Hay personas que en este tiempo no le creen a la Biblia. Y yo digo qué lástima, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra fiel y verdadera de nuestro Dios. Dios no nos va a mentir en su palabra, César. Nunca el Señor ha fracasado en una promesa que Él haya hecho. Todas las promesas que nos ha dado en la Biblia las ha cumplido, y las que no se han cumplido pronto se van a cumplir también, ¿verdad? Ahora es interesante que aquí la lección nos manda al Salmo 119, 105, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. A mi camino. No está diciendo el camino de aquel. Es a mi camino, es a mí que me alumbra. Pero esa lámpara funciona si usted la enciende todos los días. Así es. Vamos a andar perdidos. Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 106. Los mensajeros de Dios han recibido la orden de emprender la misma obra que Cristo realizó cuando estaba en la tierra. Deben dedicarse a los mismos ramos de actividad a los que Él se consagró. Con fervor y sinceridad deben hablar a los hombres de las riquezas inagotables y del tesoro imperecedero de los cielos. Deben estar llenos del Espíritu Santo. Deben repetir los ofrecimientos de paz y perdón que el cielo les dirige. Deben señalar las puertas de la ciudad de Dios diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas, guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar
por las puertas en la ciudad, como lo dice Apocalipsis 22:14. Ese es el reto que tenemos nosotros. Cristo nos ha dejado esta misión y Él quiere que la hagamos de la manera que Él la hizo, César. Así tenemos, por eso es que tenemos que ser imitadores de Jesús. No podemos imitar a nadie, ¿verdad? Sino a Jesús. Ese debe ser nuestro máximo ejemplo. Así. Ok, vamos al día martes. Heredar la vida eterna. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo interesante es que Jesús inmediatamente le dice: bien, haz eso y vivirás. y vivirás. O sea, ya lo sabía. La cosa es llevarlo a la práctica. Es correcto. Porque nosotros sabemos que amar a Dios y que debemos amar al prójimo. Es más, yo creo que no existe nadie ahora, o habrán pocos que ignoren este mandamiento. Pero la cosa es llevarlo a la práctica. Dice mi esposa un dicho que ella tiene y dice: con la boca todo se puede. Con la boca hace todo, dice. Sí. Pero acá dice la lección: el desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Así. Bueno, la cosa es cómo amo a mi prójimo o cómo amo a aquella persona Que está a mi alrededor. que también me cae mal. Ajá. Y es importante porque incluso Jesús dijo en el Sermón del Monte: amarás a tu enemigo, dice. Y mencionó también: si tú amas al que te ama, ¿qué es lo nuevo que estás haciendo? No estás haciendo nada de más. Si los gentiles dice hacen lo mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Por eso es importante que la preparación de nuestra vida espiritual esté siempre en constante relación con la oración y con la Biblia. Una vez que nosotros nos estamos entregando a este estudio y orando, el Espíritu Santo va a ir transformando nuestro corazón y vamos viendo a las personas como Cristo las miraba, César. ¿Verdad? Es que mira, amar al que no nos ama, amar a nuestros enemigos, para nosotros es imposible, ¿verdad? Para muchos me han comentado es hipocresía, porque ¿cómo voy a amar? Si me cae mal, ¿cómo lo voy a amar? Uh-huh. Lógicamente la Biblia no está hablando de amar como tal vez amas a tu hermano, a tu confidente. Y la Biblia está hablando de amarlo tal vez en el sentido que Dios mismo dice que Él ama a los buenos y a los malos. Y a los malos. Hace salir el sol sobre buenos y malos, igual la lluvia. Pero, o sea, no es buscarle el mal, no es buscarlo hacerlo mal. Tal vez, ahora, y volviendo a lo que estoy hablando, no es que esas personas, porque reciben el sol y la lluvia, van a ser salvos, ¿verdad? Sí. Reciben la bendición de Dios, Dios le da todas las oportunidades, sin embargo no van a ser salvos por eso. Entonces nosotros amamos a nuestros enemigos, no tal vez andando en pipencia, como decimos nosotros ahí, tan íntimos, pero sí lo que debemos evitar es, como te digo, pagarle con la misma moneda, ¿no? Debemos tratarlo de la mejor manera, ¿no? Porque también al final, pues ellos puede ser que al final se conviertan. Y es importante el testimonio nuestro, porque uno como cristiano ya no podemos pensar en vengarnos, ya no podemos pensar en hacerle mal a alguien. Al contrario, estamos pensando en rescatar a esa persona. Dice aquí: si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás, cuando puedo ayudar, ¿de qué sirve mi fe? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Hay personas que conocen las necesidades de los demás y no hacen nada y profesan fe, pero nosotros tenemos que aprender a compartir lo que el Señor nos ha dado, César, porque eso es lo que Cristo hizo. Cristo compartió esperanza, Cristo compartió sanidad, o sea, todo lo que Cristo tenía en la tierra lo compartió con todo, y incluso con personas, como decía ahí, personas que estaban buscando cómo hacerle mal, ¿verdad? Sí, precisamente la lección nos manda a Santiago capítulo 2, versículo
17 al 22. Y el apóstol Pablo dice que Santiago, perdón, dice que si usted dice tener fe, debe demostrarlo por las obras, porque la fe sin obra es muerta. es muerta. Y no es que usted se va a salvar por las obras, sino porque el amor que Dios ha implantado en mí debe manifestarse de alguna manera hacia los demás, ¿verdad? Entonces, dice acá Santiago 2, 15 y 16, si un hermano o hermana están sin ropa y carecen de sustento diario, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que alguien me diga, bueno, anda a dormirte tranquilo, sabiendo que tengo la barriga vacía? Difícilmente lo voy a hacer. No va a hacer nada. Entonces, nuestra fe debe manifestarse en las obras. Y Santiago lo dice, bueno, mostrame tu obra sin fe, tu fe sin obra. Yo pregunto, ¿se puede mostrar la fe sin obra? Es algo que, bueno, de hecho sí, la gente puede decir yo soy cristiano, pero no hay obra. Lo puede decir, pero no lo puede demostrar. Correcto, no lo puedes demostrar. Lo que te decía, con la boca todo se puede. Sí. Pero mira, es el asunto como cuando están de novio o con tu esposa, podríamos decirlo. A veces, en mi caso, pues no soy tan hablantín, por así decirlo, en ese asunto. Sin embargo, le demuestro con hechos, ¿verdad? Que sí la amo a mi esposa y todas esas cosas. Uh-huh. Sin embargo, hay otras personas que dicen que lo aman y al final no hacen nada por ella. Así es. Entonces, eso mismo pasa, ¿no? Yo no sé si al final venimos siendo hipócritas ante el Señor, decir que lo amamos y no obedecemos, correcto. Y no demostrarlo con obediencia. Fíjate lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 311 y 312. Dice, el doctor sabía que no había guardado ni los primeros 4 ni los últimos 6 mandamientos. O sea, que ni uno. Fue convencido por las escrutadoras palabras de Cristo, pero en vez de confesar su pecado, trató de excusarlo. En vez de reconocer la verdad, trató de demostrar cuán difícil era cumplir los mandamientos. Así esperaba rechazar la convicción y defenderse ante los ojos del pueblo. Nosotros queremos ahora aparentar, ¿verdad?, que estamos bien, pero cuando se nos confronta, comenzamos a esquivarnos y comenzamos a decir, no, pero es que yo creo que esto es lo que... ¿Me entiendes? Sí, en lugar de reconocer y aceptar, como en el caso de David. Ustedes se acuerdan cuando llegó Natán y le dijo César, mira, un hombre así llegó de viaje y tenía muchas ovejas, y había uno que tenía solo una oveja, que dormía con ella y que la cuidaba, era como de su familia. Y entonces pasó un caminante de viaje y le mandó a quitar la oveja al otro. Entonces, para resumir esta historia, porque ustedes la conocen y si no la conocen, les invito a que visiten el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, que ahí aparece, y entonces vemos, capítulo 13, que ahí aparece, donde Natán le dice, ¿qué hay que hacer con este hombre? ¿Y qué dijo David? El hombre tiene que pagar con su vida y pagar 4 tantos la oveja. Y entonces cuando Natán le dice, pero ese hombre eres tú, ¿qué hizo David? David confesó su pecado. O sea, al sentirse confrontado con la palabra de Dios, dijo él, he pecado contra Dios, ¿verdad? Es importante eso, no dejarnos, no irnos por la tangente, como decimos nosotros, ¿verdad? Sino que hay que aceptar. El doctor le ha dicho, maestro, yo no he guardado ni un mandamiento. Es que no le convenía. No le convenía porque él era un doctor de la ley. Es lo que te iba a decir, sí. A perder estatus según su creencia. Y es importante. Ahora, fíjate que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como líderes de la iglesia, los líderes somos personas que estamos aprendiendo. No lo sabemos todo. Estamos aprendiendo. Tú estás aprendiendo, yo estoy aprendiendo, y yo aprendo de ti y tú aprendes de mí, y así vamos. Esto así es. Entonces, este hombre, según la escritura, estaba como ya el máximo. O sea, ya no había nadie porque un intérprete de la ley, una persona bien preparada. Pero más sin embargo, ustedes se acuerdan del maestro de Pablo. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Ajá, Gamaliel. ¿Qué dijo Gamaliel cuando le dijeron que los judíos, que los discípulos andaban por ahí rondeando? Dice,
no se preocupen, si la obra es de Dios, esto no va a parar. Pero si no es de Dios, va a terminar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Gamaliel? Reconociendo. Y era un doctor de la ley, era un profesor, era un hombre sabio, pues, en ese entonces, ¿verdad? Era el mejorcito ahí. Es lo mismo, o sea, si tú conoces a Dios, a ver, en la iglesia pasan muchas cosas, ¿verdad? Tanto local como a nivel nacional o internacional. Sin embargo, nosotros, aunque hemos de hacer nuestra parte como humanos, entendemos que la obra es de Dios. Así es. ¿Verdad? Que fulano está ahí, no me parece. Oremos pues, porque si le dio voluntad de Dios que lo quite, pero no iba a estar, Así aunque es. no me parezca a mí. Es que así es. Porque la obra es del Señor, ¿verdad? Entonces hay que llevarle todas esas situaciones a Dios. Así es. Okay. Mire, para finalizar el día martes, dice la pregunta, esto que nos quede claro y que podamos meditar. ¿Cuánto te preocupas por el bienestar de los demás? ¿En qué medida sigue las palabras de Pablo? No mirando a cada uno solo lo suyo propio, sino también a los otros, como dice Filipenses 2:4. Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes aprender a preocuparte por los demás? Estas son preguntas que tenemos que contestarlas nosotros, ¿verdad? Personalmente. Okay. Día miércoles, amar a los demás como a uno mismo. Eso sí ya es bastante fuerte, César. Ahora mira, lo interesante es que no puedo amar a los demás si no me amo yo mismo. Así es. Debo aprenderme a apreciar yo mismo. Bueno, tampoco caer en el narcisismo, ¿verdad? No, en la idolatría de uno mismo. Sí, sino que, bueno, aprender a estimarnos a nosotros mismos porque Así es. no puedes dar lo que no tienes, es lo que hemos resaltado siempre. Y entonces acá la respuesta dice la Biblia que Lucas 10, 20, 27 al 28 es paralelo con Mateo 22, 37 al 40. Porque en los dos dice que de eso, Jesús mismo lo dijo, de esos dos mandamientos dependen Toda la ley. Mateo 22, 37 al 40 dice que la fe verdadera depende de esos dos mandamientos. Y Lucas 10, 27 y 28 dicen que si una persona hace estas dos cosas, entonces tendrá la vida eterna. Ahora, no estamos hablando de la justificación por obra, ¿verdad? Que yo voy a guardarlo y por eso me voy a salvar. Así es. Sino porque si yo amo a Dios, si he aceptado a Dios como mi Salvador, la respuesta lógica es que yo le voy a amar y voy a amar también a mi prójimo. Mira lo que dice ahí la hermana Joy en Palabra de Vida del Gran Maestro. Dice, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Es importante que nosotros veamos algo. Miren, ¿de dónde sacó Jesús o de dónde sacó el maestro de la ley, por decir así? Amarás al Señor tu Dios. Recordemos que para los judíos era una tradición que tú le pasaras Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, ¿a quién? A tus hijos, lo ibas a estar repitiendo. Pero Levítico 19, versículo 18 dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, que Levítico 19 no está hablando en cuanto a las leyes de Dios, pero está hablando en cuanto a un consejo, César, para que tú puedas avanzar bien en esta vida. Es decir, que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, el Señor se siente de alguna manera gozoso con nosotros porque estamos ejerciendo el amor que Él ha ejercido en nosotros. Fíjate que ahorita que tocaste ese tema de Levítico, muchas personas dicen que los 10 mandamientos ya dejaron de ser y que ahora solo funcionan esos dos como nuevos mandamientos, pero esos mandamientos no son nuevos, como tú lo has leído, ya existían en el Antiguo Testamento. Sí. Es una manera de resumir la interpretación de estos textos y por lo tanto vale la pena recalcar acá que es la misma ley, siempre será la misma ley, solo el Señor está tratando de darle el sentido correcto, ¿verdad? Así es. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo en Mateo 19, dice, en el Antiguo le fue dicho que no adulterarás, ¿verdad? Pero yo les digo que el adulterio va más allá de acostarse con una mujer. El adulterio va desde que tú la codicias en la calle. Aunque no la tocaste ni se dio cuenta la mujer, ya el pecado está hecho.
Sí, porque lo formulaste en tu mente. Sí, lo que está haciendo Jesús es dándole el sentido correcto y más completo a los mandamientos, no quitando la ley, Así es. sino más bien amplificándola. Correcto, dándonos un vislumbre más exacto, ¿verdad? Porque recordemos que también Jesús dijo, no matarás, pero cuando tú le hablas a tu hermano con palabras feas, entonces estás matándolo igual. Y aunque no le digas nada, si Sí. digo aquel que me cae mal y que le pase el tren, Ya está, ya mataste, ya pecaste. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense lo que dice Miqueas 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Muchas personas hacen promesas, muchas personas pueden hacer sacrificios si tú quieres, César. Pero el sacrificio no es lo que te está pidiendo Dios. Tú puedes ayunar, qué sé yo, 15 días, un mes puedes ayunar. Pero te estás haciendo daño si no estás practicando lo que el Señor te dice, amarás a tu Dios y también amarás a tu prójimo. así es, el mismo Jesús lo dijo, el mismo Señor lo dijo en el libro de Isaías, creo que es el 50 y algo, cuando el Señor le dijo, ¿de qué me sirve a mí que ustedes aguanten hambre? Ajá. Isaías 58. ¿De qué me sirve a mí, dice el Señor? ¿Acaso yo como esos animales, yo bebo la sangre de carnero? Y el versículo 7 de Isaías dice, no es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hablando del verdadero ayuno. Y del verdadero ayuno. ¿Verdad? La cosa es lo mismo. Dios no quiere sacrificio, a menos Así que es. sea para el beneficio de otra persona. Es pues. correcto. Pero para que me miren a mí que yo ayuno 40 días. Bueno, lamentablemente yo he conocido a personas que dicen, bueno, yo ayuné 40 días, pero sigue siendo igual o peor que antes. Ujú. Y entonces digo yo, mejor no aguanto hambre, porque ¿de qué me sirve? O sea, el ayuno para que digan que yo aguanté, que soy más consagrado que los demás, no sirve para nada. Ahora, una pregunta muy importante que hizo el doctor de la ley, aparte de ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Fue, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, pero la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. Antes de finalizar, este día miércoles quiero compartir esta cita que dice de los testimonios para la iglesia, tomo 5, página 225. Dice, algunos falsos maestros habían presentado a los gálatas doctrinas opuestas al evangelio de Cristo. Pablo estaba de exponer y corregir estos errores. Por lo tanto, trataba de hacer ver a sus hermanos, la importancia de ayudarse unos a otros con amor. Declaró que todas las demandas de la ley que presentan nuestros deberes hacia nuestros semejantes se cumplen al amarnos unos a otros mediante constante oración. Debían buscar la dirección del Espíritu Santo que los conducía al amor y a la unidad. Es importante porque el apóstol Pablo dice, toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que es lógico, bueno, los 10 mandamientos, acuérdate, no tendrás otros dioses, no te harás imagen, no tomas el nombre de Dios, y acuérdate del sábado tienen que ver con amar a Dios. Con amar a Dios. Y si amo a Dios voy a hacer todo eso. Ahora, si amo a mi prójimo, no voy a matar, no voy a robar, no voy a mentir en ninguna de esas cosas. Así es. Como hemos dicho siempre, no es la ley la que cambia, ¿verdad? Más bien Dios la magnifica, es la forma en que tal vez debemos de entenderla ahora en nuestro tiempo. Así es. Bueno, pasamos a la lección del jueves. Jueves 16 de noviembre dice, la historia del buen samaritano hoy. Hoy tiene que ser esa historia, César. Dice la introducción, al elogiar al doctor de la ley por darle la respuesta correcta, Jesús le dijo, haz eso y vivirás, en Lucas 10:28. Y así tocó el corazón del hombre. Dar las buenas respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema hace 2000 años. Pero también ahora. Ahora, no, es diciendo que me llama la atención que responder cualquier cosa, tú dices,
César, si tú te vas a un lugar y puede ser un estadio y te dices, ¿cuántos aman a Dios? Y todos dicen amén, ¿verdad? Amén, amén, aleluya, amamos a Dios. Pero la práctica es el problema, ¿verdad? Ahora mira, como dice aquí, el mismo problema que hace 2000 años tiene el hombre lo tenemos ahora. Somos iguales, no hemos cambiado. Así es. Bueno, ahí se relata la historia de Lucas capítulo 10 ¿verdad? al 37, Ajá, 30 al 37, perdón. Te da la historia del buen samaritano. La hermana Juárez dice que esa no era una historia, era un hecho real. Era un hecho real que había pasado no mucho tiempo cuando Jesús la cuenta. Era reciente. Y aún las personas que participaron en esto estaban ahí entre la audiencia, correcto. Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Pero fíjate qué interesante, yo he tenido esa duda porque cuando está con el intérprete de la ley le dice, ¿quién es el prójimo para el que está acostado? O sea, aquel no es el prójimo, sino quién es el prójimo del que está acostado. Del que está acostado. ¿Cómo? O sea, es como que fuera al contrario. Ajá. ¿Verdad? Yo soy el que estoy herido. Yo soy el prójimo del herido, no el herido mi prójimo. Correcto. Entonces, ahora, tomando la historia del buen samaritano, recuerden que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ¿verdad? Y a veces, entonces quiere decir, que mi prójimo, o yo soy el prójimo de la persona que lo necesite independientemente si la conozco o no la conozco, o si me cae bien o si me cae mal. Ahora, tampoco podemos llegar tal vez no tendremos la experiencia de esta persona, ¿verdad? Porque analizando la parábola, el tipo que le atendió tuvo muchos riesgos, ¿verdad? Que podían acusarlo de que por su causa había muerto, un montón de cosas. Uh-huh. Pero, ¿cómo lo aplicamos hoy? ¿Cómo puedo ayudar a mi prójimo? Fíjate que algo sencillo, ¿no? A veces tú vas en la calle, nosotros que trabajamos en el mercado, pasé por ahí una vez y miré una varilla de una sombrilla esas grandes que estaba así fuera de la pared. A mí me tocó por acá y yo sentí que me hincó y me regresé. Porque me puse a pensar, digo, una persona más baja que yo va a pasar por ahí y le puede golpear el ojo. Sí. Entonces, tal vez no afectó a nadie, pero pensé en la probabilidad de que se pueda dar. Pensando en mi prójimo, me regresé y quité esa cosa de ahí. Uh-huh. La vez anterior íbamos allá por el bulevar y había una rama colgada de un árbol de nin. Y miré que me pudo haber golpeado, porque era de noche. Entonces, paré la moto, andaba con mi hijo Lucas, paré la moto y me regresé. ¿Y qué va a hacer? De agarrar esa rama. ¿Pero por qué? Me dice, si no pasó nada. Pues a mí no, pero otra persona no la va a ver. Correcto. Y entonces me bajé y la arranqué, pensando ya en que puede provocar un accidente. Y no sé si en realidad pues tuvo fruto esa acción. De hecho tuvo fruto porque no pasó nadie y se lastimó, porque al quitar la rama, pues ahí es donde nosotros también podemos colaborar y pensar en los demás. A veces no es solamente pensar en nosotros. Y nosotros pues en este camino, hay un dicho que dicen que hasta de las piedras necesitamos, ¿verdad? Esta vida, sí. Porque este camino de nuestra vida es un camino, bueno, algunos cortos, algunos largos, pero necesitamos sabernos conducir por este camino. Y para sabernos conducir tenemos que ser también ayudadores de los demás. Fíjate que la vez pasada hablando con los niños acá de la iglesia, yo les decía, ¿quién es mi prójimo? Y ellos dicen, bueno, aquí, allá, hago lo mismo, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿y tu papá? Tu mamá no es tu prójimo. Sí, entonces cuando tu papá necesite que le ayudes en algo en la casa, hay que demostrarle el amor a tu correcto. prójimo. Cuando la mamá pida que le ayudes a hacer las cosas de la casa, ahí se demuestra el amor al prójimo. Porque el prójimo no solamente es el que está allá, es el que está cercano, viviendo conmigo también. Así es, y de hecho yo iba a presentar esto en esta historia porque en esta lección, porque mi esposa es mi prójimo. Claro. Yo soy su prójimo, mis hijos, y como tú decías, porque no solamente porque como yo estoy casado, entonces mi prójimo es aquel que necesita, no. Y necesitamos nosotros sabernos conducir a través de la palabra de nuestro Dios. No, y a veces no solamente puede ser con algún material como lo hizo el samaritano, hay personas que necesitan nada más una palabra de aliento, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que algo interesante, cuando yo estaba pequeño,
yo se me desanimaba por unos zapatos que me habían dado que no me agradaban para nada. Y no porque no me agradaban, sino que había algo especial en ellos. Y entonces yo iba a la escuela porque quería ir a aprender, pero iba incómodo por mis zapatos. Y entonces había un muchacho, hace poco lo vi ya mayor, ¿verdad? Francisco. Y Francisco me decía, mi César, con sus zapatos, no sé qué. En su locura pues me decía esas cosas, sin embargo yo me sentía como con más ánimo, ¿no? Y ya le ponía menos atención a esas cosas. Es lo que dice que la lección del jueves. Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo lo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, de color o de clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Sí. Y aún nosotros podemos demostrar nuestro prójimo al predicar el Evangelio, al dar a conocer la verdad, porque si para mí es de gran beneficio conocer a Jesús, pues también a otra persona lo necesita, ¿no? Y debe conocerlo. Es importante que nosotros podamos pensar en las personas. Siempre nosotros como Iglesia Adventista, tenemos un programa de Dorcas. Este programa, este departamento, perdón, es muy importante porque con el programa de Dorcas nosotros lo hacemos para ayudar a quienes, a las viudas, a quienes más, a los necesitados. Siempre en las iglesias hay una canasta donde los hermanos depositan algo, una libra de arroz, una libra de azúcar, una libra de frijol, un papel higiénico, y al final del mes pues entonces se va ¿a dónde? A los hospitales, se puede ir a las cárceles, y así uno está, ¿verdad?, demostrando, ¿verdad?, que nosotros nos preocupamos, porque debemos de preocuparnos, César, por nuestro prójimo, ¿verdad? Así es, y a veces no hay que ir tan largo, ¿no? Pero a veces en nuestra misma iglesia, en nuestros mismos hermanos, están pasando por situaciones difíciles, ¿no? Y a veces yo le digo a los hermanos, pues, tal vez el anciano, como anciano no nos damos cuenta, pero usted que lo conoce, tal vez no tiene los recursos, pero usted lo va a conocer para que entre todos le vamos a ayudar a la persona. Y la cosa es que todos hagamos nuestra parte. Así. Día viernes, quiero comenzar con esta cita que está muy bonita, César. Dice la cita de la siguiente manera: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 24. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Como dice Santiago 1:27, las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. Palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Amén. Creo que más claro, dicen, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Así es. Creo que el Evangelio tiene que ver con atender las necesidades de los demás. Un texto muy bonito que aparece en el libro de Mateo 9:35 es que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de ellos. Dice, enseñando, predicando, sanando, quitando dolor y dolencia en el pueblo. Eso es lo que Jesús hacía y es lo que Él quiere que hagamos ahora.
Así es, mira, bueno, aquí hablándole una sección del viernes, dice que no vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. Tampoco hemos sido llamados para eso, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer nuestro aporte, por muy pequeño que parezca. Pero hasta que Jesús vuelva, nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida o a algún miembro de la iglesia que se enfrenta a la justicia, incluso a la intolerancia. Lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. Amén. A veces aún hay que pensar en los demás. Mira, a veces, aún con la basura que a veces desechamos en las calles, hay que tener cuidado. Porque tú te deshiciste de la basura, pero no sabes a qué persona va a ir allá a tapear, por lo menos aquí hay esos manjoles, ¿no? Se llenan de basura y eso perjudica al prójimo. Es correcto. Hemos de pensar en esas cosas pequeñas que a veces somos descuidados, pero que al final van a afectar a mi prójimo por allá. Así es. Bueno, hemos concluido con la lección número 7, la misión en favor de nuestro prójimo. Tremenda lección esta, César. Tremendas enseñanzas, ¿verdad? Digamos que es el Evangelio en pocas palabras. En pocas palabras, ¿verdad? Resumido. Así El es. centro del Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio tiene que ver con rescatar almas y atenderlas. No solamente es rescatarlas, sino también atenderlas. Así es. Bueno, que Dios nos ayude porque en la práctica es lo más difícil. Ya en teoría lo hemos visto muchas veces. Pero con ayuda de Dios pues vamos a ir mejorando poco a poco. Así es. Recordemos, la próxima lección número 8 tiene como título Misión en favor de los necesitados. Ahora ya no es del prójimo, ahora es de los necesitados. Vamos al punto. Vamos al punto exacto. La misión de Dios, mi misión. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta nueva edición y pedimos que se suscriban a nuestro canal, compartan este repaso de escuela sabática y así será de mucha bendición para las personas, ¿verdad?, que tienen problemas o dificultad en cuanto a las lecciones para aprenderlas, ¿verdad? Sí, le animamos siempre a que estudien su folleto de escuela sabática a nuestros hermanos que lo pudieron adquirir este trimestre, porque a veces pasa todo el trimestre y queda nuevecito. No lo usan. No se trata de eso, solo un poco de disciplina, a veces no nos queda tiempo, ¿verdad? Pero si usted le pone disciplina al estudio, lo va a lograr. Así es. Vamos entonces a orar, César. Ok, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, nuevamente por habernos dado la oportunidad de repasar estas lecciones. Señor, hemos aprendido la teoría. Necesitamos de su Santo Espíritu para llevarlo a la práctica. Amén. Danos, oh Dios, esa capacidad. Abre nuestros ojos, Señor, para ver más allá de la situación real y poder siempre ver a los demás, a nuestro prójimo, como tratarlos como desearíamos que nosotros nos tratasen también. Pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu ponga el sello suyo en nuestros corazones, nos selle con su santa ley, Señor, de manera que nuestra vida pueda reflejarse esas obras, Señor, para el beneficio de las demás personas, tanto en sus necesidades materiales como en sus necesidades espirituales. Oramos para que hagas tu obra en nosotros y también en cada una de las personas y hermanos que nos están escuchando a través de este programa, y que podamos ser, Señor Jesús, nuevas personas en la manera de hablar, en la manera de tratar y también de atendernos los unos a los otros. Que tu nombre sea honrado, Señor Jesús, en nuestro trato, al ver que nos amamos realmente como tú nos mandaste. Gracias por todo, Señor. Bendícenos a todos y permítenos volvernos a encontrar en este programa para que sea de mucha bendición para nuestros hermanos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima edición de Escuela Sabática. Y así será si Dios nos permite, ¿verdad? Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Amén. Pero aquí dilatamos un poquito más aquí.